Hola, bienvenidos a Way Academy, soy Juan Mari Ruiz. Hace poco dedicamos un vídeo al vibrato. Nos planteábamos qué era el vibrato, qué era lo que movíamos para conseguirlo, etc. Y os prometí que en un próximo vídeo hablaríamos de cómo trabajarlo. Me imagino que a estas alturas ya habréis hecho las pruebas que os propuse, a ver qué es lo que movéis para conseguir el vibrato, si el vuestro es variación de la altura del sonido o de su intensidad, es decir, moviendo la lengua o variando el apoyo en el diafragma, vibrato de lengua o de garganta o vibrato de diafragma. En ambos casos, como os dije, la forma de trabajar es igual. Lo primero es tomar conciencia de cuál es el que estáis haciendo. Está muy bien un vibrato natural que aparece de forma intuitiva sin pensar en él, pero si queremos plantearnos mejoras, es muy importante analizarlo y a partir de ahí ya proponemos una estrategia para trabajar, para mejorar en aquello que queramos. El vibrato que mejor me sale, el que tengo con más facilidad, es el vibrato de lengua. Además, porque ahí ahorramos un esfuerzo. Si todos los días calentamos con este tipo de ejercicios, es simplemente ese mismo movimiento un poco más estrecho y un poco más rápido. Hasta conseguir la velocidad de un vibrato normal. Lo que voy a hacer ahora es muy despacio ese movimiento para tomar conciencia de, subo la lengua un poquito, la relajo y vuelvo al punto de partida. Puedo hacer un poco más rápido. Aquí ya me he acercado a la velocidad de un vibrato. ¿Que lo quiero hacer de diafragma? Primero lo hago muy despacio para ser consciente del movimiento, un poco más rápido. Hasta llegar a la velocidad que quiera. Esto lo podemos pasar al oboe, podemos empezar con una nota estable, un remedio, por ejemplo. Ya veis que lo subo y lo bajo, lo exagero un poco para que lo veáis, y ya me doy cuenta que es la lengua la que se mueve. Ahora le voy a dar un ritmo moderado, una velocidad moderada. Por supuesto, sabemos que es antimusical, ahora estamos haciendo técnica para estabilizar el movimiento. Un poco más rápido. ¿Ahora por qué? ¿Por qué no? Esto ya podría ser un vibrato. También le podemos añadir al ejercicio, por variarlo y también para controlarlo mejor, algo que hicimos hace poco en otro vídeo hablando de digitación, de sincronizar los dedos, ponerle ritmos. Cuidando siempre de lo que se mueva, que lo que se mueva sea la lengua, nunca la embocadura, porque en el oboe es un vibrato, si movemos la embocadura, que queda estrecho y nos perjudica el sonido. Lo mismo que acabo de hacer moviendo la lengua, ritmos diferentes, lo podríamos hacer con el vibrato de diafragma. Yo tengo alumnos que hacen muy bien vibrato de diafragma, otros que hacen muy bien el vibrato de garganta, y luego el efecto a la hora de tocar una pieza es exactamente el mismo. Yo utilizo el que mejor me conviene, pero si un alumno mío tiene mejor el vibrato de diafragma, por supuesto, profundizamos en él y es el que tenemos que trabajar. Así podéis elegir. Lo ideal es dominar los dos, por supuesto, y así tenéis una paleta de recursos diferentes donde elegir. Y para terminar el vídeo, una pregunta que se suele plantear es ¿cuándo empezar a estudiar el vibrato? Yo ahí tengo dos opiniones distintas. Cuando ya un alumno tiene el sonido establecido, lo controla y de forma intuitiva le empieza a salir un vibrato, cuando le pido más fraseo, bueno, nos paramos, lo analizamos y lo trabajamos. Esa suele ser la forma sencilla de hacerlo. Pero también podemos usar el trabajo del vibrato precisamente con ese alumno que sí, que toca bien, pero tiene todavía algún problema de rigidez, puede ser de embocadura, de garganta un poco cerrada, porque si tiene la embocadura un poco cerrada o la garganta estrecha, es imposible conseguir el vibrato.
En este caso nos pararíamos un poco más de tiempo con ejercicios de relajar, y a partir de ellos intentar producir el vibrato. Utilizaríamos este recurso, el vibrato, como un ejercicio de verificación de que el resto de los componentes del mecanismo de control del sonido están en su sitio y están relajados. Id probando esto. Elegid un tipo de vibrato o el otro, trabajarlo con ritmos diferentes, desde muy despacio hasta una velocidad que ya se pueda considerar un vibrato real, y en otro vídeo hablaremos de cómo integrarlo en el fraseo de forma que no estorbe, que sea un adorno, que sea un complemento, pero tampoco el elemento principal de nuestro fraseo. Os veo la semana que viene.